Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito, donde la pasión por las telenovelas de Turquía no tiene límites. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente les dejará con la boca abierta, un rumor que ha sacudido las redes sociales y que involucra a dos de los rostros más queridos de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense para un viaje lleno de intrigas, secretos y por supuesto, mucho drama, porque vamos a explorar esa supuesta cláusula oculta que, según se rumorea, ha puesto en jaque su relación. Así que agarren sus palomitas, acomódense y no se pierdan ni un detalle de lo que vamos a revelar. Y si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exclusivas. Ahora sí, comencemos. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha capturado la atención de millones, una teoría que se debate en foros y redes sociales, y que, de ser cierta, cambiaría nuestra percepción sobre las relaciones en el mundo del espectáculo. Hablamos de la supuesta cláusula secreta que podría estar detrás de la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos actores que no solo han conquistado nuestros corazones en la pantalla, sino que también han generado una fascinación sin precedentes en su vida personal. Pero antes de adentrarnos en el laberinto de rumores y especulaciones, es esencial que recordemos los inicios de su historia, cómo estos dos talentosos artistas se abrieron paso en la industria turca y cómo sus caminos se cruzaron para crear una química mágica que trascendió la ficción. Comencemos por evocar Asteriscos en Kalkapm Asterisco, o Asterisco llamas a mi puerta Asterisco, esa serie que se convirtió en un auténtico fenómeno global. Esta telenovela no solo nos regaló una historia de amor que nos mantuvo enganchados semana tras semana, sino que también nos presentó a una pareja protagónica cuya conexión era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Hande Erçel con su interpretación de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable y un corazón noble, y Kerem Bürsin encarnando a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero distante, crearon una dinámica que resonó con el público de todo el mundo. La trama, que giraba en torno a un contrato de compromiso falso que se transformaba en un amor verdadero, capturó la esencia de las comedias románticas, pero con un toque de frescura y modernidad que la hizo destacar. La serie en sí misma se convirtió en una ventana a la vida de estos dos actores, cuyas interacciones fuera de cámara alimentaron la fantasía de que su amor era real, una esperanza que finalmente se materializó cuando confirmaron su noviazgo. Pero Asteriscos en Kalkapm Asterisco no fue la primera incursión de Hande Erçel en el mundo de las telenovelas. Antes de convertirse en Eda, ya había demostrado su talento y versatilidad en Asterisco Aşk Laftan Anlamaz Asterisco, que podríamos traducir como Asterisco el amor no entiende de palabras Asterisco. En esta serie Hande interpretó a Hayat, una joven que se ve obligada a suplantar la identidad de otra persona para conseguir un empleo, y que termina enamorándose de su jefe, interpretado por Burak Deniz. Esta telenovela, que también pertenece al género de la comedia romántica, nos mostró a una Hande más joven, pero igualmente carismática, capaz de conectar con el público a través de su humor y su encanto natural. Asterisco Aşk Laftan Anlamaz Asterisco fue un éxito rotundo y consolidó a Hande como una de las actrices más prometedoras de su generación. La serie destacaba por su ritmo ágil, personajes entrañables y una banda sonora que nos hacía suspirar con cada escena. Por su parte, Kerem Bürsin también contaba con una trayectoria que lo había posicionado como un ídolo juvenil antes de convertirse en Serkan Bolat. Uno de sus papeles más emblemáticos fue en Asterisco Güneşi Beklerken Asterisco, o Asterisco Esperando el Sol Asterisco, una serie juvenil que abordaba temas como el acoso escolar y la búsqueda de la identidad. Aquí Kerem interpretó a Kerem Sae, un joven rebelde con un corazón noble, que se enfrenta a los desafíos de la adolescencia y encuentra el amor en medio del caos. Asterisco Güneşi Beklerken Asterisco fue un fenómeno en Turquía, catapultando a Kerem a la fama y demostrando su talento para interpretar personajes complejos y contradictorios. La serie, que se caracterizaba por su realismo y su capacidad para conectar con el público adolescente, dejó una huella imborrable en la memoria de muchos espectadores. El cruce de caminos de Hande y Kerem en Asteriscos en Kalkapm Asterisco fue el inicio de una nueva etapa en sus vidas, tanto profesionales como personales. La química entre ellos era innegable y su relación fuera de la pantalla se convirtió en un tema de interés público, generando portadas de revistas y miles de comentarios en redes sociales. La confirmación de su romance fue celebrada por sus fans, quienes veían en su amor una extensión de la magia que transmitían en la pantalla. Sin embargo, como en toda historia de amor, el camino no fue un lecho de rosas. La presión mediática, el ritmo frenético de sus vidas y la inevitable exposición pública comenzaron a pasar factura.
La noticia de su separación cayó como un jarro de agua fría para sus seguidores, quienes habían idealizado su relación como un cuento de hadas. Y aquí es donde entra en juego la supuesta cláusula secreta, una teoría que ha generado más preguntas que respuestas. Según los rumores, tanto Kerem como Hande, al firmar contratos con diferentes productoras y cadenas de televisión, habrían incluido una cláusula que les obligaría a mantener una imagen romántica pública, independientemente de su situación sentimental real. Esta cláusula, que se presume sería una herramienta de marketing para mantener el interés del público y asegurar el éxito comercial de sus proyectos, habría exigido a los actores mostrarse como una pareja unida incluso después de su ruptura. Esta teoría explicaría por qué, a pesar de los rumores de separación, Hande y Kerem seguían apareciendo juntos en eventos públicos y compartiendo mensajes cariñosos en redes sociales, lo que generaba confusión y especulaciones entre sus fans. ¿Pero qué tan factible es esta teoría? En el mundo del espectáculo, donde la imagen y la percepción pública son elementos clave, no es descabellado pensar que las productoras busquen mecanismos para mantener el interés del público en sus estrellas. Las cláusulas de confidencialidad y los acuerdos de imagen son comunes en la industria del entretenimiento, y es posible que algunas productoras hayan ido un paso más allá al incluir cláusulas que obliguen a sus actores a mantener una imagen de pareja, incluso cuando sus relaciones personales han llegado a su fin. Sin embargo, es importante recordar que esta es solo una teoría, y que no existe evidencia concreta que la respalde. La información sobre este tipo de contratos es muy hermética y rara vez sale a la luz, lo que alimenta las especulaciones y los rumores. Otro factor que pudo haber influido en la ruptura de Kerem y Hande, más allá de la supuesta cláusula, es la presión mediática y el constante escrutinio público. Ser una figura pública, especialmente en una era donde las redes sociales amplifican cada movimiento y cada comentario, puede ser agotador y asfixiante. La falta de privacidad y el constante asedio de los paparazzi pueden generar tensiones en cualquier relación, especialmente en aquellas que ya están sometidas al escrutinio público. La pareja, al ser objeto de un seguimiento constante, pudo haber sentido que su relación se convertía en un espectáculo, lo que pudo haber erosionado la confianza y el afecto. Además, las exigencias del trabajo en la industria de las telenovelas turcas son muy altas, con largas jornadas de grabación y una agenda apretada que deja poco espacio para la vida personal. Es posible que esta combinación de factores, sumada a la presión de mantener una imagen pública idealizada, haya sido demasiado para una relación que ya estaba en el ojo del huracán. La dificultad de mantener un equilibrio entre la vida profesional y personal, sumado al constante asedio mediático, pudo haber llevado a Hande y Kerem a tomar la decisión de separarse. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, más allá de los rumores y las especulaciones, nos invita a reflexionar sobre la imagen que nos venden las celebridades, la delgada línea que separa la ficción de la realidad, y los intereses comerciales que se esconden detrás de las relaciones públicas. Es importante recordar que, más allá de sus personajes en la pantalla, Hande y Kerem son personas con sentimientos, emociones y vidas privadas, y que merecen el respeto y la privacidad que cualquier ser humano merece. Si la supuesta cláusula secreta es real o no, es una pregunta que quizás nunca tendrá respuesta, pero lo que sí es cierto es que su relación, ya sea real o ficticia, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans y nos hizo soñar con un amor que trascendió las pantallas. En este vídeo hemos explorado los inicios de la carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin, su ascenso a la fama, su romance en la vida real y la supuesta cláusula secreta que habría marcado el final de su relación. Hemos visto cómo sus vidas se entrelazaron en la ficción y cómo su conexión traspasó la pantalla, pero también hemos reflexionado sobre las complejidades del mundo del espectáculo, donde la imagen y el marketing a menudo juegan un papel determinante. Antes de despedirnos, queremos agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad sobre nuestras series turcas favoritas. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Y por supuesto, nos encanta leer sus comentarios, así que cuéntenos qué les pareció esta investigación, qué piensan sobre la supuesta cláusula secreta, y qué otros temas les gustaría que abordemos en futuros vídeos. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.